Hola y bienvenidos. Una de las grandes cosas de vivir aquí en China es que tengo acceso a autos a los que nunca podría conducir si todavía estuviera en los Estados Unidos. Eso se refiere a todos los autos chinos que conducimos en este canal, pero también a autos como este, el muy francés Citroën C510. Los autos franceses no se han vendido en Estados Unidos por más de 30 años, pero no revisaremos este auto solo por mi interés. En realidad, vamos a revisarlo porque los medios europeos, aunque han podido hacer revisiones estáticas, no han podido conducir uno, pero nosotros sí. Empecemos. Con pruebas de manejo y revisiones de vehículos del mercado chino, Wheelsboy es la fuente principal de información sobre autos en China. Visítanos en Instagram y Facebook. Pero antes de llegar a la parte de conducción de este video, quiero hablar un poco sobre el estilo exterior e interior. Al pensar en un coche francés, imagino algo extravagante. Busco que aporten ese toque extravagante en su apariencia. Citroën ha logrado esto con el 10510, especialmente en la parte trasera, pero hablaremos de eso en un momento. Aprecio la forma en que los estilistas o diseñadores de Citroën han prestado atención a los detalles aquí. Específicamente, tienes estos bonitos LED superiores aquí que crean dos Vs. ¿Qué sucede cuando juntas una 5 y una 5? Forma una 10, ¿captas la idea? También tienes las bonitas tiras de cromo aquí que se unen para formar el chevron de Citroën, así como esto. La toma de aire aquí abajo, donde se ha tomado el tiempo para crear este tipo de aspecto ondulado. Creo que prestaron atención a los detalles y se nota. Sin embargo, lo realmente interesante y peculiar está ocurriendo en el lateral y la parte trasera del 10510. ¿Ves que el 10510 es una especie de cosa de vagón coupé crossover? Realmente no estoy seguro de cómo categorizarlo, solo sé que se ve muy interesante con esta línea de techo inclinada aquí. Esto parece una zona de plástico ennegrecida, pero en realidad es una ventana, lo que proporciona una mejor visibilidad para el conductor. Pero también tiene este revestimiento de plástico negro inferior, lo que hace que parezca más un tipo de crossover o un rotor suave. También tiene, por supuesto, un aspecto muy deportivo, gracias no solo a uno, sino a dos spoilers. Nuestro coche de prueba es uno de los 1000 C510 de la edición Año del Tigre que se venderán en China. Puedes identificar estas ediciones especiales por los insertos rojos en las ruedas y la insignia especial del Año del Tigre. Aquí en la parte trasera tenemos una continuación de la doble 5 formando una 10 con estas muy geniales luces traseras. Si abrimos la compuerta trasera, y es una compuerta, vemos una cantidad de espacio bastante decente, específicamente 545 litros con los asientos levantados, 1640 litros con ellos plegados. Ahora, esta es la versión de gasolina del coche. La versión vehículo eléctrico híbrido enchufable tendrá un poco menos de espacio, específicamente 60 litros menos para ambos números. Si el exterior del 10510 aporta el funk de una buena manera, diría que ciertas cosas sobre el interior de este lo aportan de una manera no tan buena. Pero antes discutamos el aspecto general. Hay algunos patrones interesantes aquí, especialmente en la puerta con este tipo de madera, cosa tipo matriz. No estoy seguro de cómo describirlo. En el tablero, que a primera vista parece fibra de carbono, en el tablero, que a primera vista parece fibra de carbono, pero en realidad es de tacto suave. Nunca había visto esa combinación antes. Luego tenemos capas de plástico negro brillante, colores de cuero desde gris hasta un... El tono es oscuro, la paleta de colores no me parece muy atractiva, pero la estética general no está mal. Prácticamente hablando, aquí tenemos un almohadilla de carga inalámbrica para tu teléfono, tus portavasos, una cantidad bastante decente de espacio aquí en el área de la consola central y luego tu palanca de cambios, que en realidad es más como un interruptor que se mueve de un lado a otro de esta manera. Es bastante para la versión manual de la transmisión automática, para la transmisión manual automatizada. Ahora, para la versión manual de la transmisión automática,
Aunque este coche trae el funk al estilo francés, lo hace de una manera no tan buena en el interior. Lo que quiero decir es que hay ciertas cosas que simplemente no son particularmente intuitivas. La pantalla central, por ejemplo, este es el nuevo sistema de Citroën y no es muy fácil de usar, al menos no en el poco tiempo que he tenido el coche. Quizás lo sea. Un medio chino en particular lo describió como si tuviera el ello. Un medio chino en particular lo describió como el peor sistema que jamás había usado, uno que tu abuela podría haber diseñado mejor. No sé si llegaría tan lejos, pero diré que no me impresiona demasiado. Había algunas pequeñas peculiaridades. Por ejemplo, este botón se usa para ajustar, encender y apagar el volumen en el coche. Pero eso significa que si lo giras, el volumen, o más bien el logo de encendido o de energía, gira con la perilla. Esto implica que generalmente estará un poco inclinado. No estará totalmente recto. Si fuera el dueño, eso me molestaría un poco. Finalmente, algo que encontré poco intuitivo fue el head-up display. Es bueno que haya un display de información en un coche tan caro. Aprecio tenerlo. Es agradable, pero ajustar el brillo y la posición no es intuitivo. La posición se ajusta con la misma palanca que los espejos laterales, su plegado y ajuste. Eso en sí mismo me llevó un tiempo descifrar, pero luego el brillo, en lugar de ser simplemente un botón aquí, se ajusta aquí en la pantalla central. Ahora, ¿por qué harían eso? ¿Por qué los separarían así? No es intuitivo ni fácil de usar y no entiendo por qué lo hicieron así. Oh, sí, el C5X es un vehículo de tamaño mediano y ciertamente parece desde el exterior. Afortunadamente, también se siente cuando te sientas dentro también. Lo que quiero decir es que hay una cantidad muy decente de espacio, tanto en términos de espacio para las piernas como de espacio para la cabeza, más de lo que podrías esperar considerando la línea del techo trasero tipo coupé. El estilo, por supuesto, coincide con el del frente. Eso significa que tiene este tipo de aspecto de cuero gris. Una cosa que noté es que solo hay un puerto USB. Me gusta ver dos. Tienes al menos dos pasajeros aquí atrás. Lo otro que quiero decir, llegó al asiento delantero, es que este coche tiene lo que Citroën se refiere como, bueno, la metáfora que usan es algo así como un cubre colchón, una capa extra de espuma encima del asiento regular para hacerlo más cómodo. El resultado es simplemente eso. Es un lugar muy cómodo para sentarse, tanto en la parte delantera como en la trasera. Pasando a la parte del video que todos hemos estado esperando con más ansias, incluyéndome a mí, y eso es la parte de conducción como mencioné antes. Los medios europeos solo han podido obtener una vista estática de este coche, mientras que nosotros aquí en China hemos tenido acceso a él durante algunos meses, así que realmente podré llegar a conducirlo como puedes ver que estoy haciendo ahora. Ahora te diré que según Citroën de China ya se han construido 1000 de estos en la fábrica de Chengdu específicamente para exportación, pero actualmente están atascados en algún lugar entre un puerto en China y un puerto en Europa, pero aguanta mientras tanto. ¿Cómo es conducirlo? Bueno, ten en cuenta que esta es la versión de gasolina pura, la versión de 4 cilindros de 1.6 litros, lo que significa que no tenemos la suspensión adaptativa de la versión vehículo eléctrico híbrido enchufable. Ese coche aún no está disponible para su venta en China. Lo que sí tenemos, sin embargo, es lo que Citroën llama una especie de tope hidráulico. Podrías pensar en él como un amortiguador de 2 etapas. Lo que eso significa es que cuando este coche pasa por baches, al menos en teoría baches más grandes, es más cómodo que un coche que no lo es. Se promete que este coche sería el último en comodidad. Se promete que este coche sería el último en comodidad. No es lo último en comodidad, pero es lenguaje de marketing. Nadie realmente pensó que sería eso. Sin embargo, es un auto muy cómodo para su precio. Aquí en China, esta versión de gasolina cuesta alrededor de 22,000 a 26,000 o 27,000 dólares estadounidenses. Un poco más barato que si se opta por el motor de 3 cilindros de 1.2 litros que China no recibe. Sin embargo, es cómodo para ese rango de precio. Sin embargo, no es sofisticado. ¿Qué quiero decir con sofisticado? Bueno, ofrece una comodidad bastante unidimensional. Cuando golpeas un bache, el bache se filtra muy bien a través de la cabina. Sin embargo, hay algunos ecos de ese bache a través de la suspensión después. Lo que quiero decir es que golpeas un bache y luego un coche rebota repetidamente.
En vez de una suspensión de gama alta, se obtiene un rebote y se asienta. No tienes eso con este coche. También hay una falta distintiva de control del cuerpo. Este vehículo se voltea mucho, sorprendentemente, y debido a que la dirección es relativamente directa, aunque un poco insensible, es muy fácil hacer que se voltee bastante. En resumen, es cómodo, pero sin ningún tipo de control de cuerpo más sofisticado o cualquier tipo de intenciones deportivas que podrías obtener de una suspensión de gama alta. Respecto al motor y la transmisión, es la versión de gasolina pura con un turbo de 1.6 litros en la parte delantera. Ofrece 129 kilovatios, 250 newton metros de torque, 175 caballos de fuerza y 83.9 kilogramos pie. Definitivamente no es rápido, pero es adecuado. Podemos decir que está respaldado por una transmisión automática de 8 velocidades. Mi entendimiento es que todas las versiones de este coche tendrán una automática de 8 velocidades, y la automática probablemente sea el eslabón débil en ese par. Lo que quiero decir es que, aunque es perfectamente bueno alrededor de bueno, por ejemplo, cuando estás llegando a una parada, independientemente de si estás bajando con el pie fuera del pedal hasta un semáforo, hay alguna vacilación notable en las reducciones de la transmisión hasta un semáforo, hay alguna vacilación notable en las reducciones de la transmisión hasta un semáforo, hay alguna vacilación notable en las reducciones de la transmisión. Pienso que la afinación podría mejorar un poco. Este coche viene con el sistema de asistencia al conductor de Citroën. Creo que se llama Drive Assist y debo decir que es uno de los sistemas en los que menos he confiado de los que he usado. Simplemente se siente nervioso. El coche realmente se siente nervioso. Tiembla. Lo que quiero decir es que cuando te acercas a un semáforo rojo, por ejemplo, y necesita mantenerse en el carril, el volante no hace ajustes pequeños y seguros. Simplemente hace algo así y vibra. Honestamente, es bastante molesto usarlo. Este coche no tiene retención automática, lo cual me sorprende. ¿Por qué los planificadores de producto pensarían que un coche de este precio debería incluir un head-up display, pero no retención automática? Hace tiempo que no conducía un coche sin eso y sinceramente lo extrañé. También me di cuenta, ¿sabes? Mencioné antes que este coche tiene algún tipo de diseño contraintuitivo aquí en el interior. Esto incluye el diseño de asientos con calefacción y refrigeración. Hay un botón para tus asientos con calefacción aquí en el tablero. Sin embargo, no hay un botón para los asientos refrigerados. Para activar los asientos refrigerados, tienes que entrar a un menú dentro de la pantalla central. Es posible que muchos compradores del C5X ni siquiera noten que tienen asientos refrigerados, pensando que solo tienen calefacción. En conclusión, sinceramente no estoy particularmente impresionado con este coche. Guardo esperanzas para la versión vehículo eléctrico híbrido enchufable, con su tren motriz más potente, su suspensión adaptativa, pero esta versión estándar de 1.6 litros. Sí, no me está impresionando exactamente. El Cian 510 es sin duda un coche importante para Citroën en el mercado europeo, pero yo diría que es aún más importante para ellos aquí en el mercado chino, donde sus ventas han sido, bueno, menos que estelares en los últimos años. Apuestan fuertemente a este auto para transformar su situación. ¿Es suficiente para hacerlo? Bueno, no estoy particularmente seguro, pero solo el tiempo lo dirá. Diré que es fácilmente el coche más interesante y probablemente competitivo que han lanzado en varios años. Muy bien, muchas gracias por ver el video de hoy. Visítanos en Instagram y Facebook, dale me gusta, suscríbete y activa la campana.